Siempre súper emocionada de poder compartirles estos temas que a mí me fascinan. Y nada, vamos a hacer un pequeño recap de lo que hemos estado viendo estas últimas 3 semanas. Hablamos primero de Design Thinking la primera semana. La semana pasada hablamos de Lean Startup, de Business Model. Hicimos los test cards, que sabemos que no iban a poder entregar nada ahí, pero más que nada son herramientas que le van a funcionar a ustedes para el día de mañana, para poder llevar esos experimentos dentro de su negocio, ¿verdad? Y hoy nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es agilidad. Va a ser bastante teoría. Espero que me tengan bastante paciencia y aquí es donde vamos a conectar los 3 módulos, ¿ok? Que vimos en Lean Startup, como estamos hablando, definición del problema, que lo vimos en Design Thinking, pero también lo volvimos a ver en Lean Canvas, quién tiene el problema, qué les duele, por qué les duele, cuándo lo tiene, recapitulando también los jobs to be done. Hablamos aquí de que toda la idea de este Agile Bootcamp es poder estar alineados nosotros con el cliente y también dentro de nuestro equipo de trabajo, porque si no pasan cosas como esta, que estamos como que haciendo proyectos todos mirando para lados distintos. Y aquí en agilidad y en esta parte que vamos a hablar de las tareas y de la visibilidad, se aclara muchísimo este panorama. Hablamos de Customer Discovery de Steve Blank, que los facts o los hechos no están dentro del edificio, no están dentro de nuestros lienzos, porque son assumptions, son supuestos. Lo que hay que hacer es salir a la calle y no es literalmente a la calle preguntarle a quien sea, sino es enfocarse en el usuario y hacer ese customer discovery, entender su problema, observación, anotar. ¿Qué más? Hablamos del producto mínimo viable, la patineta. Yo creo que muchos ya aquí tienen negocios ya establecidos, pero tienen algún proyecto así al lado, y creo que el concepto de producto mínimo viable le va a funcionar a todos en realidad, aunque ya tengan como que ya su otro negocio ya muy definido. Igual, bueno, como en el ejemplo que puso Ginny, pueden tener un negocio súper exitoso por muchos años, luego sufren muchos cambios y luego es como si tuviéramos que volver al punto cero, ¿no? Ese ejemplo me encantó que lo aportó Ginny en un review. Y hablamos también de que tu producto no es tu producto debe ser tu modelo de negocio, porque hay muchas cosas que van cambiando y cada vez que cambiamos un cuadrante dentro del modelo de negocio, pues cambia todo. Entonces podemos tener una sola solución, pero si cambiamos el segmento y si cambiamos la estructura de costos, la de ingresos, puede ser que ya no puede ser. En efecto, el modelo de negocio va a cambiar completamente. El Business Model Canvas, aquí sorry, que creo que hablamos del Lean Canvas, que la diferencia son esos 4 cuadrantes que estábamos viendo aquí, que se enfoca muchísimo en el problema. El cuadrante de la solución es bien pequeño a propósito. Aquí introducimos el tema de early adopters, las alternativas existentes y ese concepto de alto nivel que creo que Carlos me comentó, o Emanuel, que cómo sería el ejemplo de un concepto de alto nivel. Y ahí yo respondí como, si tuviera que decir que es Instagram en su primera versión, en su versión patinete, que solo era para fotos, yo en ese momento se hubiese dicho como que Instagram es el YouTube, pero para fotos. Pero ya, bueno, obviamente todos sabemos que Instagram es mucho más que solo fotos. Y bueno, aquí están los test cards y los learning cards, las cartillas de prueba y de aprendizaje para que lleven todos sus experimentos. Y así que con esto arrancamos oficialmente el tercer y último módulo del Agile Bootcamp, que nos vamos a enfocar muchísimo en qué es agilidad como tal. ¿Ok? El objetivo de este curso es poder adoptar la mentalidad de agilidad para poder tomar decisiones ante incertidumbre y volatilidad, que creo que la pandemia, vuelvo y repito, fue como un claro ejemplo de que tenemos que estar listos para saber cuándo pivotar y hacia dónde. Pero como tenemos recursos finitos todos, es cómo podemos optimizar nuestros recursos minimizando el riesgo, ¿ok? Es cómo tomo decisiones, cómo ejecuto de manera eficiente, siempre. Contenido para hoy: agilidad como mentalidad, el Agile Manifesto, Scrum y Kanban. Son puros marcos de trabajo y son los principios de agilidad de todo. Es parecido como los mandamientos de la Biblia, pero sí, básicamente son 12 principios en los cuales se basa toda esta mentalidad. Así que bueno, lo he mencionado muchísimo con el tema de la mentalidad de agilidad. Para mí es una serie de valores, principios y herramientas. O sea, no solamente es el Agile Manifesto que lo voy a presentar, sino tiene mucho que ver con Design Thinking, tiene mucho que ver con el Business Model, tiene mucho que ver con cómo se operan las tareas, porque todo está centrado en las personas. Entonces, hoy ustedes están conmigo aprendiendo agilidad en la parte teórica, están también a veces practicando conmigo durante los talleres y
Eh, Eventualmente quiero que piensen ágil, ¿no? O sea, no siempre van a tener un lienzo, pero cada vez que tengan como una idea en mente, van a pensar no solamente en la solución, sino van a pensar en quién es el usuario, cuáles son mis recursos claves, etcétera, etcétera, etcétera. En la primera semana hablamos de design thinking, ¿verdad? O sea, aquí es donde amarramos todos, como le estaba diciendo. Y luego hablamos de lean. Design thinking es la investigación, definición, ideación, prototipo y probar las ideas. Esa es como la filosofía de esto. Y luego entonces entramos en la parte de la estrategia de lean, cómo construimos cosas sin desperdiciar recursos. Y hoy vamos a estar centrados en Agile, Scrum y Kanban. Así se ve, para mí, esto es habilidad, ¿ok? Esto lo sintetiza muy bien. Igual estas presentaciones, recuerden que lo tienen en Google Drive y lo van a poder ver en el video que estamos grabando. Esto lo vimos también. Y bueno, la idea de la primera parte que estábamos haciendo era esta, ¿no? Cómo podemos idear, pensar en design thinking para diseñar algo a mi usuario. Cómo creamos pequeños, o sea, MVPs o patinetas para poder tomar mejores decisiones. Básicamente es eso, cómo podemos operar y tomar decisiones de manera ágil. ¿Por dónde empezamos? Hablamos mucho del buyer persona, user persona, de la definición del modelo de negocio, de cuál es nuestra propuesta de valor y esa hoja de ruta no la hemos diseñado en este curso, pero todo esto que hemos hablado es preámbulo para diseñar esa hoja de ruta. Cuando yo pongo ahí que hay dentro del pipeline es porque todos ustedes tienen negocios y proyectos corriendo. O sea, cuando nosotros adoptamos estos marcos de trabajo, es como que, ok, hay que hacer todo esto nuevo, pero aparte hay que ver que yo no puedo dejar de operar. ¿Cierto? O sea, como que igual tengo que sacar tiempo para atender a los clientes actuales y todo este tema, pero esto es súper importante, poder sacarle tiempo para poder optimizar el día de mañana. Eso me ha pasado muchísimo que a veces hay empresas que piensan que en un par de días, como que, ay, ya todos pensamos ágiles y no se dan cuenta que esto es un proceso realmente iterativo y que evoluciona. ¿Ok? En esta parte del bootcamp nos vamos a enfocar muchísimo en tener apertura de feedback y al aprendizaje constante, que creo que se lo he mencionado con el Kaizen y lo hemos hecho un poquito con la retrospectiva y aquí van a ver dónde encaja la retrospectiva en este tema de agilidad. Y se fija mucho en la definición de roles, responsabilidades y tener marcos de trabajo claros para poder gestionar las tareas. En eso nos vamos a enfocar en este módulo. ¿Qué pasa? Antes, cuando la gente hacía software o cuando hacía proyectos, levantaban un montón de requerimientos al principio y luego cuando se dan cuenta que el cliente o el mercado no reaccionaba ante ello, ya el plan estaba como quien dice escrito en piedra y es muy difícil gestionar ese tipo de cambios. Esa es como la metodología vieja porque, o sea, hay poca recepción ante cambios que son necesarios, o sea, el mercado cambia, el usuario cambia, pero esto es como un plan muy, muy, muy firme en donde no hay esa flexibilidad y generalmente existe mucho micromanagement dentro de estos proyectos. Y cosas que yo me he topado también es que no está la definición clara de los roles y las responsabilidades y luego cuando pasa una trastada es como que no tenemos idea de por qué pasó, pues. Entonces, lo que promete agilidad es poder planificar en ciclos muy cortos y para poder obtener entonces feedback y poder mejorar en ciclos cortos. Ya les voy a comentar más adelante sobre esto. Y siempre lanzando, cuando yo lanzar o lanzar es poner al público tu versión, o sea, cambios constantes siempre lanzándole funcionalidades nuevas o mejores a tu usuario. Esa es la mentalidad que propone agilidad. ¿Ok? Entonces, esto lo vimos también, no se trata de hacer tareas por tareas, no te preocupes, Manuel, no se trata de hacer tareas por tareas, sino es cómo podemos priorizar y seleccionar esas tareas que más nos dan valor. Aquí yo he hablado mucho de esto y ahora lo vamos a poder ver en la última parte que es el Kanban, de cómo entonces gestionamos las tareas en equipo, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, agilidad es una mentalidad, no es un marco de trabajo, no es design thinking, no es lean, no son los principios, es un conjunto de cosas que al final uno piensa de esta manera y al final se trata de tomar lo que nos funcione para poder desarrollar estos productos y estas ideas de manera eficiente, siempre con el usuario en mente, ante recursos limitados, ante volatilidad e incertidumbre, que creo que eso nos pasa a todos en cualquier industria en realidad.